Si bien no voy a hablar específicamente de mi investigación, voy a contextualizar algunos temas que me parecen importantes. Lo primero, decirles que la actividad va a durar 1 hora, vamos a tener 3 espacios de interacción. Esta actividad está siendo grabada, así que eso es súper importante. Jorge va a estar a cargo del chat y va a ir recogiendo las preguntas, las inquietudes en un espacio cuando ya terminemos como de, de presentar algunos conceptos. eh, Ahí vamos a dar un pequeño feedback y al cierre también la idea es que armemos un diálogo y que aparezcan algunas cosas. Les cuento un poco cómo está estructurada la actividad. Son 4 momentos. Primero vamos a dar un contexto conceptual sobre los derechos culturales y la mediación artística. Después vamos a pasar específicamente a la mediación artística comunitaria. Vamos a compartir diálogo, que va a ser el espacio más extendido. Creo que es el más importante también, porque creo que esta práctica está basada en compartir experiencia, en compartir conocimiento, y ahí va a estar Sebastián y Pablo. Y luego vamos a hacer un cierre con la idea de seguir haciéndonos preguntas, ¿ya? Y antes que se me olvide, voy a leer la biografía de Sebastián y de Pablo, eh, para que los conozcan un poco más. Pablo Villablanca es actor, director artístico y artista educador. Actualmente presenta en Galería BAC la muestra Tu papel bajo y su fantasma, experiencia comunitaria, con Teatro de Masa y PAC Bio Bio. Su trabajo es de carácter interdisciplinar vinculado a la escena, el arte de acción y la intervención en espacios no convencionales, así como la comedia, el payaso tradicional chileno, el teatro callejero y la música. Ha desarrollado su trayectoria a través de estudios, talleres, funciones y encuentros en Chile y en países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, México, Francia, España, Alemania, India, China e Indonesia. Actualmente es director de las compañías de Teatro de Masa y de Tite Tutate. Lo dije bien. Y codirector del colectivo El Payaso Tradición y profesor de la Cátedra de Escena y Performance en la Universidad de Concepción. Sebastián Rivas es gestor cultural y licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Concepción, encargado de programación y de la Galería Expositiva de Balmaceda Arte Joven, Bio Bio. Desde dichos lugares es que ha participado de instancias orientadas a la puesta en valor de la historia del barrio Tucapel Bajo de Concepción, siendo proyectos resultantes de aquellos esfuerzos en la propuesta de investigación fotográfica Esperanza y la reedición del fotolibro homónimo. Por su rol en la misma Galería de Artes es que ha dirigido la convocatoria de Galería Activa BAC en los años 2023-2026, instancias que han abordado en algún modo el concepto de territorio y comunidad, acompañando y colaborando más de una veintena de mediaciones artísticas. También quiero agregar a esto que Balmaceda es un espacio que siempre colabora con proyectos, que siempre está abierto al diálogo, y eso tiene un valor importante, sobre todo en los tiempos en que estamos. Em, ¿Cómo emerge este diálogo? Creo que es súper importante situarnos en el momento en que estamos, en el momento presente, que parece un poco confuso, caótico, oscuro, también esperanzador. em, y bueno, nos podríamos expandir mucho como en sentires de este tiempo que transcurre, que es extraño, y muchos adjetivos más podemos ponerle. Entonces, quería partir con esta primera pregunta de cómo percibimos el presente, cómo avanzamos, hacia dónde avanzamos. Me imagino que varios de acá están de alguna u otra forma vinculados a la práctica de la educación, a la práctica del arte, em, y también lo encarno yo de cómo eh, toma sentido mi práctica o cómo yo redirecciono mi práctica, ¿ya? Y esta charla un poco está puesta en ese sentido para ponerla al servicio también y abrir un espacio desde este presente que es un poco confuso y que siento que de alguna forma también hay nuevas búsquedas y hay mucho cuestionamiento de cómo, dónde buscar, dónde estar, si reproducir la misma forma o buscar otra forma. Es un cuestionamiento finalmente a nuestras formas de hacer. Y
También me he topado con una serie, o me imagino que también puede ser como la experiencia de ustedes que han visto de, el único que alcancé a hacer captura de pantalla, pero me encuentro con muchas actividades de futuros posibles, de ancestralidad, de dónde está la esperanza, dónde está la ilusión, todo creo que está ahí como en un poco en esa línea eh, funcionando. Y el otro día me encontré con esta gráfica de Judith Butler que la capturé y también habla sobre la esperanza, sobre la ilusión, de dónde llevamos nuestro pensamiento crítico. Así que esa es la primera, como el contexto de esta conversación. Bueno, ahí fue nuestra primera acercación hacia los tres conceptos. Tomo esto, creación, participación y acceso, porque son los pilares de los derechos culturales y son los que más se acercan al campo de las artes visuales también. Entonces ahí pongo dos preguntas que dice quiénes pueden crear, participar o sentirse parte de la cultura, qué condiciones hacen posible este acceso. Y hay nueve puntos que son la base de los derechos culturales y que ahí también nos va a dar una perspectiva para situarnos y ver dónde estamos en cuanto a las declaraciones de principio de esto. Entonces, primero, decirles que los derechos culturales están vinculados con los derechos humanos y que es una forma de ejercer la democracia, principalmente. Y los voy a leer muy rápidamente. El primero es tener una identidad cultural que nos represente, acceder al patrimonio. 3, participar en la vida cultural de una comunidad. 4, decidir sobre el habla, la lengua o el idioma. 5, acceder sin frontera a la actividad cultural. 6, recibir educación. 7, tener una identidad cultural que nos represente. Ese es un pilar muy importante y que se vincula también con lo comunitario. 8, participar en la vida cultural de una comunidad, que esto tiene que ver directamente con la participación. 9, reconocimiento y consideración de la opinión en la definición de las políticas sociales y culturales. Ese es otro proceso también de cómo nosotros diseñamos y definimos lo que queremos como política pública. Em, y esto está basado en una declaración que se empezó a trabajar en el año 1995, que se publicó en el año 1998, y que eso nos da la base desde donde se piensa y donde se define lo que entendemos por derecho cultural. Entonces, em, acá yo puse una síntesis porque dice, reconoce que todas las personas tienen derecho no solo a acceder a la cultura, sino también a participar, a crear y compartir. Ahí se enlaza muy bien lo que nos toca a nosotros como sujeto activo, cuál es nuestro rol y cómo nos hemos vinculado y cómo nos hemos relacionado con la cultura que conocemos, ¿ya? Entonces, la cultura también es una dimensión fundamental en la vida social. No es solamente un adorno, no es solamente un espacio de entretención o de ocio, sino que es parte de la constitución social de las personas. Y la mediación artística comunitaria es una posibilidad de participar activamente en la construcción de sentido, de relato y de imaginario colectivo. Entonces ahí cruzamos un poco las declaraciones, las acciones y los márgenes y los espacios que están un poco como cada uno le pondrá su adjetivo. Eh, Perdón. Y como está mencionado arriba, un término que tiene que ver con la democracia cultural, o sea, con la democracia, hay dos términos vinculantes que tienen que ver la democratización cultural y la democracia cultural, y que parecen similares, pero son muy distintos entre sí. Entonces aquí puse como un mapa para situarnos un poco en ambos, dónde estamos y qué espacio hay entre los dos. La democratización cultural tiene que ver con el acceso a la cultura, en cambio, democracia cultural tiene que ver con la participación en la cultura. Uno tiene un modelo más bien vertical, el otro apela a un modelo horizontal. Em, Hay difusión de contenido, mientras que el otro propone una producción colectiva de sentidos.
el público lo entiende como receptor, mientras que la democracia cultural, las personas son agentes culturales. Em, y aquí hay un concepto clave también que tiene que ver con la legitimización, ¿ya? En la democracia cultural, la cultura legitimada, perdón, por instituciones, y mientras la otra está enfocada en la diversidad de las culturas y saberes, ¿ya? Que vendría a ser lo que nos representa a todos. Y acá vamos a entrar ya como al concepto desde lo más general, que es mediar o qué se entiende por mediar. Mediar es un medio, también mediar lo hemos escuchado en otras como disciplinas como la mediación judicial. Entonces, es una palabra que genera, siempre nos lleva a un acuerdo, a una parte, a un lazo. Entonces acá puse intervenir entre dos o más partes, personas, ideas o situaciones, facilitar algo, ¿ya? Vamos a ir acercándonos a ese algo. Y mediar en arte es poner en relación la experiencia artística desde las propias trayectorias, vivencias, emociones, memorias, preguntas y contexto. Eso es conectar desde lo individual hacia el arte. Y esto es súper complejo, entenderlo como una respuesta o como una pregunta cerrada, o como una respuesta cerrada, o como una definición cerrada, porque la naturaleza del campo de la mediación artística es eh, se transforma todo el tiempo, va tomando diferentes miradas, y creo que para mí, por lo menos, el sentido que mejor lo define, que tiene que ver con lo interseccional, eh, porque está cruzado por una serie como de perspectivas, necesidades y objetivos. Entonces, dependiendo de dónde uno se sitúa también, puede abordarlo, ¿ya? Y ahí puse algunos campos. Tampoco la idea de este diálogo es entraparnos como en cosas conceptuales, sino que simplemente aportar una mirada y poner en relación algunas cosas. Entonces, la mediación artística está vinculada de manera importante con la educación artística, con el arte, con la institución cultural, con la gestión cultural, con lo social, incluso desde una perspectiva del arte de terapia de las ciencias sociales. Pero creo que la interseccionalidad también nos saca como de un pensamiento lineal, binario, y nos permite como, como una cosa más en movimiento y, y que se deja permear finalmente. Entonces aquí puse algunas cosas como unos conceptos claves que tienen que ver que es una práctica en movimiento, que es porosa, que es abierta, que es flexible, que toma lo vivo, que trabaja con lo vivo, tanto desde un sentido del público como también del mediador o del equipo de mediadores. Eh, es, son dos campos que se están ahí como moviendo, conociendo, autoconociéndose, retrocediendo. El tiempo también es relativo, es lineal, es de vuelta, es de ida, es de avanzar un paso, retroceder otro. eh, Posibilita también la coexistencia de práctica y saberes, que es algo que también quiero profundizar más adelante. Implica también desaprender mucho. Creo que tenemos una ocasión súper determinante en generar una estructura de pensamiento lineal, que tiene que ver con una cosa estructural y decolonial también. Y en este campo también buscamos otra forma de ejercer la pedagogía, de entender la pedagogía desde lo no formal. Y algo súper importante que tiene que ver como con el conocernos en la experiencia y en la práctica. Entonces nos conocemos haciendo esta práctica, nos ponemos a prueba, asumimos riesgos, tenemos aciertos, tenemos retrocesos. Entonces eso es parte de la naturaleza de este tipo de pedagogía. A diferencia de la educación formal, que tenemos una especie de objetivos muy planteados, donde no hay espacio mucho al margen, no hay tiempo, porque los currículos están súper recargados, están súper demandados. Entonces el ensayo y el error
no es una posibilidad dentro de ese campo. Y acá yo basé también, bueno, aparte de la trayectoria y de mi experiencia y de la experiencia de otros, me basé como en tres como libros estructurales y este quise compartirlo, que es una gráfica donde sitúa momentos de publicaciones en que se empieza a problematizar el concepto de mediación, ¿ya? Y esto es alrededor del año 2010, donde había, siento, yo cercano a esa fecha también viví en Santiago, había un impulso institucional y, por armar equipo, por poner recursos, por problematizar en torno a la mediación artística. Y bueno, ahí salen varios, voy a nombrarlos muy rápidamente. Esto no quiere decir tampoco que atrás no haya existido experiencia de mediaciones o que no haya existido la mediación, solamente que acá existe una sistematización y unos conceptos claves donde se empieza a dialogar la práctica, ¿ya? También es algo súper importante porque eh, a veces el hacer, los recursos, el tiempo, la capacidad de los equipos impide que esto sea como registrado, archivado y publicado. Entonces, eh, esto es bastante significativo para tener un referente, ¿ya? Gran parte como de la formación o de la autoformación de un mediador se da por la influencia de tu equipo, por tus búsquedas personales. También les puedo compartir esto como una referencia. Voy a mover la pantalla porque acá me tapa. Entonces, en 2009 hay una publicación de Proyecto Piloto, es una investigación sobre arte y mediación, y que pone en contexto o pone en voz de primera persona, que es súper importante también, los relatos de los mediadores. En el 2014, la Fundación Telefónica da como una guía pedagógica de cómo abordar la experiencia entre público, obra y artista. En el 2015, Educación Artística, propuesta de investigación y experiencia reciente, editados por Alejandra Urbeta. Y ahí ella publica 13 textos que son sobre de investigación, museo y experiencia en enseñanza del arte. Eh, el Museo Nacional de Bellas Artes también, ellos también tienen un trabajo sobre mediación comunitaria profundo hasta el día de hoy, han trabajado distintos modelos y en el 2015 recopilaron eh, una investigación-acción en torno como a los profesores y profesoras en el museo. Y en el 2015, en ese tiempo todavía estaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, no estaba en sí conformado el ministerio, y también ofrece una caja de herramientas que se actualiza en el año 2019, ya siendo ministerio. Y el CENTEX en el año 2016 hace un trabajo en conjunto con Red Mediación Artística, que es un colectivo que es importante dentro como de la historia y de la acción de la mediación y la práctica de la mediación en Chile. Y en el 2018 se publica la Política Nacional de las Artes de la Visualidad, que es el campo específico que vamos a situarnos. Y ahí. Paso a lo siguiente, que voy a dar como tres perspectivas de, de autores y de nuestro contexto institucional. Eh, la estrella no es una religión, una base de conceptos nada más, pilares, que después cuando lo hice, dije, oh, se ve un poco como una religión, la religión de la mediación. Em, bueno, como estaba publicado antes, en el año 2019 se hace una reacomodación de la caja de herramientas para la educación y se hace una declaración. La caja de herramientas dice que la mediación artística es una herramienta educativa de comunicación en espacios no formales de educación artística, es una estrategia de trabajo no tradicional, eh, se desarrolla de manera colaborativa
eh, le importan las experiencias significativas y los diálogos reflexivos, genera vínculo, acorta la distancia física, cognitiva y simbólica. Se considera interdisciplinaria, que también es otro aspecto importante en esta práctica, que no es purista, que no es como la educación académica que hemos recibido nosotros, que nos forman una línea también y que nos cuesta transitar en otras disciplinas. Eh, Esa parte también es como de la educación lineal, que se reproduce tanto en la educación primaria como en la formación universitaria y en toda la oferta académica en general a la que estamos como habituados. Mónica Hoff es una brasilera que tiene un libro que se llama Agítese antes de usar, y ella hace unas definiciones que la puse porque eh, creo que se aleja un poco de mi visión, pero es una visión también latinoamericana y que es importante también situar autores y pensadores latinoamericanos. Yo acá puse a Ascensión Moreno porque es la persona que inició en España y es la persona que me formé, pero creo que también eso es importante, como cuando uno elige la interseccionalidad, saber desde qué autores o referentes nos estamos situando o compartiendo pensamiento. Y Mónica Hoff dice que la mediación del arte implica conciliación. La mediación del arte siempre parte y debe partir desde este campo, necesidad de crear conceptos relacionados con la mediación, o sea, pensarse el campo de la mediación. Y la mediación está hecha para los visitantes, tiene su objetivo final hacia afuera de la institución y no hacia adentro. Ese punto es algo que yo en lo personal no comparto. Entonces, me gustaría igual más adelante vamos a cómo abordar eso. Y Ascensión Moreno, em, Ascensión Moreno y la concepción de acá está basada también como, a diferencia de nosotros, mucho, tiene mucho diálogo con el servicio social, con el trabajo social, con la educación. Y ella dice que el arte como herramienta es una herramienta para ponerla al servicio y al servicio de lo social, y empieza a hablar sobre el concepto de inclusión social, porque acá también se habla más de exclusión social, entonces son conceptos un poco más propios de acá. El arte nunca es un fin, solo es un instrumento para trazar líneas de la vida, dota de sentido, pone en relación fragmentos, lo invisible también, eh, trabaja sobre prácticas socioeducativas, es interdisciplinar, está destinada a personas en estado de exclusión social, en situación de riesgo, así lo ve ella, como a grupos específicos donde se usa el lenguaje del arte para trabajar. Em, Vamos a empezar. Sí, eso igual. Dice que también como desde este lugar se puede como crear nuevo imaginario, es una forma como de salir de nuestra realidad definida por nuestro contexto, por nuestras como situaciones económicas. Fomenta el acceso, no estigmatiza, es un espacio seguro, tiene el potencial para resolver conflictos, posibilita los procesos de simbolización, que son muy importantes también en la construcción de sentido, ¿ya? Trabajo con las partes sanas del sujeto, que es algo con lo que me gusta mucho pensarlo. Todos tenemos un potencial y, y hay que trabajar desde nuestras potencialidades. Eh, También eso lo cruzo un poco con la esperanza y con la ilusión. Eh, que habita en cada persona, que habita como en el colectivo. Em, y lo comunitario acá lo vincula con la animación sociocultural, con el trabajo comunitario, con el arte comunitario, con las políticas interculturales, ¿ya? Y bueno, tomo la Ascensión Moreno también para hacer una transición hacia lo comunitario más específicamente, y ahora como ver, ver algunos aspectos que tienen que ver como con ese campo. Y aquí voy a ver como algunos aspectos que tienen del rol de la mediadora, qué poderes nos da la cultura, con qué barreras nos encontramos, y voy a dar brevemente dos referencias
desde las artes visuales que han trabajado con producción grupal y producción de conocimiento eh, acá en España. Creo que el rol, pensar en el rol del mediador es fundamental. Eh, por eso también delante decía cuando Mónica Hoff dice que la mediación está pensada solo hacia afuera, creo que hay un eco que va hacia afuera y hacia adentro. Eh, y creo que el mediador también tiene una decisión consciente de cómo articular su práctica. Entonces, lo que les voy a comentar acá tiene que ver como con un perfil netamente de cómo ejercer la práctica de la mediación comunitaria. Y ahí también se van a cruzar algunas como ideas con la práctica de Sebastián y con la práctica de Pablo, ¿ya? Em, bueno, un mediador genera una relación horizontal con el grupo, em, sostiene proceso, acompaña y facilita. A diferencia quizás de el rol más institucional, que es una persona que activa conocimiento, que dinamiza un grupo, acá lo hemos visto un poco como con otra práctica. Em, Siempre también este punto es un tema que yo, con lo que me quiero quedar, que tiene que ver con la economía del lenguaje, con la escucha activa. Creo que cuando ponemos en valor estas dos partes, em, lo racional se apaga un poco. La palabra ocupa otro lugar y la palabra tiene que emerger desde el grupo. Se pone énfasis en el proceso más que en los resultados. Es posible la no participación, algo también que está en opuesto con la educación formal. Yo trabajé 5 años en educación formal y se exigía la participación del 100% y uno igual puede hacer presencia y puede estar presente de muchas formas. Entonces eso también hay que dar espacio. Em, Propicia la autonomía del grupo. También el mediador tiene que eh, propiciar que el grupo trabaje de manera con él o sin él, como una presencia, no presencia, y em, toma acuerdos con el grupo, no se impone reglas, sino que se toman acuerdos, se crean vínculos con el grupo y se genera un espacio de confianza, ¿ya? Em, También esto obviamente está dado por las condiciones donde ejercemos esta práctica comunitaria, que tiene que ver con las condiciones de un proyecto en específico, de una institución específica, de una iniciativa particular, que es otra arista de cómo ejercer esta práctica comunitaria. Em, el mediador es quien selecciona los materiales y su medio y su lenguaje artístico. Y esto, de repente uno puede verlo como algo menor, pero es determinante, porque esto aproxima la forma en que se construye el conocimiento. Y esto no tiene que ver con un tema de recursos, tiene que ver con un tema de sentido y de creatividad también. Como, eh, no sé. Me pasó una vez que trabajé con una amiga que es artista y hablamos mucho tiempo sobre los materiales, sobre la economía de los materiales. O sea, puedo presentar una diversidad tremenda de materiales o puedo reducirla al máximo. Entonces van a suceder cosas totalmente distintas con el proceso creativo, con la reflexión y con lo tangible. Em, Me acuerdo también que tuve un taller transversal en la formación. Entonces se hacían imágenes con materiales que no se fijaban en un soporte. Y eso era rarísimo para mí porque estamos acostumbrados como a la imagen fija. Claro, después de terminar el ejercicio desarmábamos todo, por ejemplo. Entonces, hasta esas posibilidades hay, muchas posibilidades, como pensar en los materiales, cómo esto se construye una imagen, cuánto dura una imagen, de se pueden cuestionar tantas cosas en este punto, solo en este punto. También se ejerce como el autoconocimiento en la práctica. Uno se conoce también, mucho.
si bien también está como un lado expandido, también aparecen cosas más oscuras de uno que tiene que ver como con los límites, las barreras. Y ahí cuando uno va comprendiendo eso, también se va expandiendo. Por eso esta práctica tiene que ser dialogada porque son lugares donde a veces nos encontramos y no. ¿Cómo solucionamos esto o cómo abordamos esto? Es un espacio constante de diálogo y de reflexión. Y lo otro que es súper importante es la conciencia de la ética del cuidado, eh, tanto para el grupo como para el mediador. Cómo establecer límites, hasta dónde involucrarse. eh, Hay una serie de temas que tienen que ver con el cuidado. Y bueno, es un espacio para elaborar pensamientos y soluciones creativas, como nos vamos a encontrar muchas veces. Y me acuerdo que Sebastián un día me dijo que un grupo le hizo una pregunta que lo dejó hackeado mucho tiempo. Entonces, de repente suceden esas cosas que no se esperan y abren otras preguntas también o abren otras formas y son interesantes. Otras respuestas también. Y sigo con esta. Voy a tratar de apurar un poco. ¿De qué forma podemos hacer esto? A través de cartografías colectivas, de archivos comunitarios, de laboratorios, de derivas y recorridos territoriales, de intervención en el espacio público, de creación audiovisual participativa, de performance, eh, de la recopilación de saberes, de bitácora. Hay una serie de soportes posibles para abordar eh, y desarrollar esto más concretamente y que no sea tan abstracto. Em, ¿Qué podemos hacer? Crear imágenes y relatos visuales, corporales, sonoros. Podemos elaborar simbólicamente experiencias, explorar memorias, emociones y algunas narrativas situadas también. Y les quiero mostrar dos referencias. Una es un fanzine que se desarrolló con un grupo de personas que trabajaron en torno a la salud mental y al tema del estigma. Entonces, trabajaron, fanzine se llama Lunática y ahí tiene que ver un poco cómo se ejerce la mirada hacia el otro. Entonces, aquí aparece la voz del grupo y de la experiencia individual de cómo me ven y cómo yo respondo también a, a esa forma de ver el otro y cómo yo me autodefino. Entonces, esto se desarrolló acá en Barcelona y Alterarte se llama la institución. Eh, y hay una serie como de exploraciones de collage, de dibujo, de ilustración, eh, de gráfica. También quise incluir que tiene que ver con el juego, que es un crucigrama, eh, que también sale como, no, si no es muy raro, no le entiende a nadie, la gracia de que se guste, pobrecito no va a llegar a nada. Una serie de palabras, cómo la palabra construye realidad. Y me voy a apurar porque estamos avanzando un poco el tiempo. Y también una pincelada muy corta sobre las posibilidades que nos permite el juego en estos procesos de creación y de herramienta práctica. Em, este posibilita la cohesión de grupo. Se despliegan una serie de elementos cuando nosotros jugamos. El juego está en la memoria del cuerpo. Uno no deja de jugar siendo adulto, es una necesidad de la naturaleza humana. Entonces, creo que apagamos esa idea del juego porque lo tenemos solamente vinculado a la niñez, a las niñeces. Y también construye una forma de generar conocimiento. De hecho, hay autores que dicen como la experiencia significativa o la construcción de conocimiento implica el juego, sí o sí. Eh, es una forma de relacionarnos, de probar, de improvisar, de explorar, aporta libertad y es una forma más blanda de cómo nos acercamos al otro también. Entonces, no quería dejarlo fuera. Y vamos a ver dos videos que ya voy a cerrar esta parte y darle paso a Sebastián. Polisemias es un proyecto que
trabaja con la creación de obras de artistas visuales. Es un trabajo colectivo, participativo, y vamos a ver dos videos, uno que va a durar 3 minutos y luego vamos a ver otro que es más cortito, que habla sobre la dinámica de cómo se trabaja ahí en el grupo. Polisemias nace a raíz de toda una reflexión interna que arranca el colectivo Saberes Migrantes, que siente una necesidad por explorar territorios y confluencias, territorios donde hay ese punto de encuentro entre la creación artística y la reflexión desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, y explorar esos puntos comunes, lugares comunes, ¿no? Polisemias, que significa los diferentes sentidos que puede tener una misma palabra, pues se erige entonces como una revista periódica que arrancó con el número 0 el año pasado y que ahora mismo se pone a andar pues para elaborar los contenidos del número 1, que va a ser Polisemias para otros tiempos. La convocatoria se abre para que artistas, creadoras, tengamos un espacio de pensamiento y de creación. Entonces lo que estamos proponiendo aquí es que las artistas o bueno, personas creativas en realidad, porque la idea es abrir la concepción del arte también y de la creación. Entonces la idea es que las personas que quieran participar nos propongan una serie de obras o de creaciones que luego podamos vincular entre todas y pensar a partir de ellas sobre el tiempo y las concepciones del tiempo, y luego pues nada, esto dará una publicación, se hará una publicación con ello, con todo este proceso de pensamiento y todo este proceso creativo. Collaborer avec l'équipe de Polysémia, ça implique déjà un engagement, ça implique un temps et ça implique une volonté de faire et d'apporter quelque chose. D'apporter et puis en même temps être à l'écoute et être ouvert au partage et à une déconstruction, peut-être à des idées ou bien à des visions ou bien des manières de faire aussi. Donc c'est une manière de remettre en question sa pratique, mais pas totalement, pas la déconstruire jusqu'à un point où on se perd, mais plutôt faire un va-et-vient toujours dans ce processus-là qui vient nourrir un petit peu aussi la démarche créative ou la démarche de recherche. Donc ça implique une acceptation de l'autre, une acceptation du processus et de la méthodologie qui va être posée par l'ensemble, par le collectif. Las invito y los invito a que participen de este proyecto de Polisemias número 1. Realmente es una experiencia de compartir y de creación maravillosa, en la que pues nada, hay un aprendizaje enorme y pues nada, invitadas. Miren, compartí ese video de Polisemia porque me parece interesante lo que dice Juari cuando habla en francés. Por eso quiero rescatar la idea de que dice como replantearse la práctica y dejarse, o sea, hay una disposición para abrirse a lo colectivo también, eh, y de abrir nuestra práctica y de ser permisivo con eso. Entonces, por eso les quería compartir este video y estamos un poco justo con el tiempo inicial en el que estaba determinado, así que nos vamos a extender un poco. Les avisamos eso. Vamos al segundo video, que ahí ya cierro y le doy el pase a Sebastián. Tu forma de percibir el tiempo está marcado por un ritmo que viene marcado desde una estructura social, desde unas instituciones, desde una tecnología. Lo entiendo como una construcción histórica. El tiempo está en el rastro de los gestos corporales, de las manos que se chocan, los rastros del caminar. En cada gesto corpóreo, en cada respirar, en cada intención de vivir y de existir, se dibuja el tiempo. Los elementos que he elegido para abordar la noción de tiempo es la noción de trauma como un lugar que no tiene que ver con el tiempo blanco, con el tiempo occidental y civilizado, sino con un tiempo enfermo, torcido, que nos puede dar posibilidad para invocar otros procesos de vida, otras formas, otras emociones u otro tipo de relatos.
Nostalgia viene de la palabra nostros, que significa regreso, y algos, que significa dolor. La emoción que he elegido es morriña, que refiere a una nostalgia de un tiempo pasado, pero también a la nostalgia que acompaña a los migrantes, asociada a una tierra en particular, a la tierra natal. Temptations. 1, 2, 300 countless matter in 2 minutes, cloudy with a chance of promises failed and regret. Bueno, y el segundo video, que era muy cortito, mostraba un poco la dinámica de grupo, de cómo trabajar en distintos formatos, cómo se daba la dinámica. Esa era la intención de esto. Así que ahora paso a Sebastián Rivas, que nos va a hablar de Galería Activa, Balmaceda Arte Joven, Bio Bio. Muchas gracias, Gaba. ¿Comparto? Sí, ¿Compartes por tú? favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerles su presencia hoy. Para nosotros esto es muy significativo porque es necesario hablar de mediación. Me impresiona que desde el 2009, bueno, cada dijo que igual desde antes el concepto igual ha surgido, pero desde el 2009 se plantea más como algo más concreto, algo más sólido, algo más para investigar. Lo que a mi percepción lo hace algo relativamente nuevo, ¿ya? Eh, Algo que es de mucha importancia, porque, bueno, me gustó mucho un dibujito que colocaste en una presentación anterior, que era un puente. Y yo percibo personalmente la mediación como un puente, como un elemento o una práctica o un algo que une dos puntos, ya sean geográficos, sean conceptuales, sean disciplinares, etc. Bueno, hoy día les voy a comentar sobre lo que es Galería Activa y lo que ejercemos desde acá de Balmaceda Bio Bio en este espacio que, si bien es un espacio físico, abre en su lugar, el espacio, las inmediaciones para una experimentación lo más amplia posible. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, este es el lugar, ya este es el plano del espacio. Son alrededor de 90 metros cuadrados, en donde es un espacio físico que trabaja y se abre como un espacio expositivo para arte contemporáneo, más ligado desde las artes visuales. Eh, Desde el 2014, este espacio, este concepto de lo que es la galería activa, como lo llamamos aquí en Balmaceda, surge puntualmente en la región de los lagos. Este formato de lo que es la galería activa busca abrir un espacio de experimentación, un espacio abierto a otros procesos, no solamente ligados a crear y exhibir, sino también a experimentar y explorar otras maneras de trabajar, por así decirlo, la materia de lo que se expone, de los trabajos artísticos, en conjunto con los artistas. Dale, Gabo, continuamos. Este es nuestro espacio. Ahí tenemos una exposición que se llama La Isla de las Palabras Rotas del año pasado. En este lugar, como les comentaba, nosotros abrimos este espacio y tenemos un eje súper importante que justamente es en torno a lo que se ha estado conversando hoy día, que es en torno a la mediación artística. Nosotros invitamos, tenemos una programación de 6 exposiciones al año, 6 a 7 exposiciones, de una duración de unas 4 a 5 semanas cada una, en donde invitamos a los artistas a mediar su obra. Ya les ofrecemos espacio para, o sea, les solicitamos que generen por lo menos 2 instancias para abrir su trabajo, su proceso creativo a delegaciones de estudiantes. De las personas presentes, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de mediar su propia obra, algo que en lo personal también encuentro que es súper difícil, porque al hablar de mediación, justamente como lo planteaba Gaba antes, abre un abanico de posibilidades
y resultados que no necesariamente tienen que ser muy ligados a lo pedagógico, muy ligados a un programa con un resultado concreto. De hecho, es todo lo contrario. Con los 3 años que llevo acá trabajando en Balmaceda Biobío me he dado cuenta que abrir espacio para mediación es un espacio que requiere de esta flexibilidad en donde quizás el resultado que uno espera no es justamente el que va a salir. El resultado que uno proyecta, que uno espera tanto el público asistente, en este caso, hablando específicamente de estudiantes. En la siguiente diapo creo que hay más imágenes de actividades y exposiciones. Dale, Gaba, tú como que andas. Em, Ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos de delegaciones estudiantiles que han visitado la galería. En este espacio, como les comentaba, es muy importante, como lo comentaba Gabriela, el espacio de error, el espacio del resultado de lo que pueda surgir en el mismo momento. Puntualmente, esa imagen que vemos ahí es de una exposición que se llama, ¿puedo hacer un poquito acá? Creo que más atrás está el título. Ahí está. Sobre la realidad de los mapas. Fue el resultado de la convocatoria que nosotros realizamos todos los años para artistas jóvenes. En esta ocasión, el trabajo de Fabián Fonseca fue seleccionado y abordó justamente el tema del juego, el videojuego. En la galería se elaboraron mapas ficticios en el muro, directo al muro, en donde se mezclaban mapas tanto reales como de las ruinas de Lota, como de videojuegos, como de Skyrim o StarCraft. También está al lado mezclado con el mapa de Tucapel Bajo y invitamos a los estudiantes a poder entender la realidad de los mapas, la realidad de lo virtual y lo que nos entregan los videojuegos, también como un proceso creativo que es importante relevar. Uno ve el resultado final de los videojuegos, pero detrás de esto existe un proceso de creación colectiva, de diseño, tanto de vestuario como de paleta de colores, como de paisajismo, etcétera. Entonces, abrimos una experiencia que en primera instancia tanto los profesores como los estudiantes no sabían bien a lo que iban, o sea, claramente siempre se les entrega una descripción previa a los profesores y a los establecimientos educacionales, pero se enfrentaron con que había una gran proyección con una Xbox, perdón, con no sé cuántos mil juegos en donde los chicos podían llegar y jugar y abrir un espacio dentro de un espacio que tenía que haber sido muy formativo, un espacio de muy experimentación y que abría a lo lúdico. Entonces, luego de instancias de dinámicas como muy físicas, de tomar el punto, de como casi captura la bandera dentro de lo que es la galería, abrimos un círculo y hablamos sobre los procesos creativos previos de los videojuegos, lo que dio un vuelco bien interesante y fue una de las exposiciones que el año pasado más convocó y por las que pude presenciar mayor satisfacción al momento de hablar con los estudiantes. Eh, este espacio, galería, como lo ven, se va transformando dependiendo de cada montaje que nosotros recibimos. Este proyecto también fue resultante de la convocatoria para artistas jóvenes que tuvimos el año 2024. Trazar al andar Arqueología del Futuro por la Cala Repiso planteó un proceso bien interesante en donde la exposición no comenzó con una inauguración como tal, sino que tuvo un hito que culmine, por así decirlo, en donde se presentó lo que ocurrió durante el proceso de montaje. El proceso de montaje fue conformado por las mediaciones que se hicieron con las vecinas de acá del barrio, vecinas y vecinos, y también con delegaciones estudiantiles. Ahora, estas personas que participaron de talleres de creación de cerámica, experimentación en torno a diferentes materialidades desde y con la tierra, eh, fueron quienes conformaron, levantaron los objetos y los elementos que desarrollaron, o sea, que conformaron, otra vez lo digo, la exposición como tal. Es decir, la expo se fue generando, se fue construyendo mientras iban ocurriendo las mediaciones y al final se mostró el resultado final. Pasó algo muy interesante que esta delegación que venía de Quilacoya, en la foto anterior, presentó estos trabajos que están en el muro y fueron de las primeras delegaciones que participaron de las mediaciones. Pasamos las piezas al horno, a la cochura de lo que corresponde a lo que es el proceso cerámico, y luego fueron parte también del desmontaje de la exposición. Nunca había pasado que una delegación de estudiantes querían ser parte también del desmontaje o querían venir a buscar sus obras. Entonces fue interesante cómo se les integró
también al proceso de conformación de lo que fue esta exposición. Ahora, esto, si bien en primera instancia fue como el plan, como que la exposición fuera conformándose y construyéndose con las mediaciones, lo que iba a pasar con esta delegación igual fue un tanto una sorpresa que hayan planteado el deseo de volver a la galería. Y lo que también a mí personalmente me enseñó mucho que todo lo que son las mediaciones y estos procesos creativos, tanto de los artistas como de los grupos estudiantiles que llegan, nos invitan también a una improvisación que también es muy bella dentro de lo que es la mediación artística. ¿Ya? Nosotros aquí en la galería buscamos de alguna manera, bueno, igual siempre está presente, pero también buscamos alejarnos siempre de lo que es la visita guiada, el taller puro y duro de lo que es enseñar una técnica, sino que también para nosotros es muy importante cómo el artista permea a las delegaciones que llegan de su proceso creativo en la actividad. Una vez, la Gaba lo comentó, me hicieron una pregunta que a mí me generó un remesón interior que fue muy bello. Un chico propio de una mediación me preguntó, ¿cuándo una mediación artística no funciona? Y quedé como sin saber qué responderle sinceramente, porque uno lo ve desde el otro lado. ¿Sí? Ellos lo ven como también como alguna actividad que reciben o a la que se suman y son parte. Y claro, dije, una mediación, uno plantea, uno organiza estas actividades con un objetivo de por medio, con una planificación, con un calendario, pero cuando efectivamente estas actividades no funcionan, si la delegación llega, se desarrolla la actividad, el artista diseña y ejecuta una mediación o una actividad, ¿funciona la mediación? Y ahí se me hizo un clic bien interesante porque conversando con amistades que también se dedican a mediaciones y a procesos artísticos, llegamos a la conclusión que no le pude responder en el momento, tuve que procesar para después responderle, eh, que la mediación artística puede fallar cuando no existe el diálogo, justamente, cuando no funciona como un puente, cuando no hay participación en conjunto, una co-creación. Y claro, ahí fortalece mucho más el tema de este puente que yo les comentaba al comienzo, de cómo esta mediación, si bien se puede planificar, es un proceso puro y duro. Lo que es agendar una actividad en el calendario y todo, conlleva algo que va más allá también, esta experimentación. Estas imágenes que se están mostrando fue de una experiencia bien interesante, muy significativa que tuvimos desde Balmaceda Bio Bio, que fue a raíz de la primera exposición que mostramos, que se mostró en estas diapositivas, que es a raíz de la exposición que se llama La Isla de las Palabras Rotas, por Daniela Melentulafken. Ella vive ya hace varios años en Isla Mocha, y dentro de lo que fue la mediación, las mediaciones que ocurrieron en el marco de la exposición, eh, eh, se levantó la inquietud y la idea de poder emitir un eco de esta exposición y las mediaciones como tal allá en la isla. Y por un esfuerzo también de producción a nivel nacional, pudimos ir junto a Jorge, encargado de comunicaciones, a la isla y proponer un panorama de actividades para todos los estudiantes de la escuela Armando Arencilla Olivos de Isla Mocha. Y fue un proceso muy interesante porque la misma exposición y la planificación dio un vuelco que nadie esperaba que iba a dar. Y se transformó en un diálogo entre estudiantes de Isla Mocha y con una delegación de estudiantes muy puntual de lo que es el Río de Chile, el Liceo de Río de Chile de Lirquén, en donde les invitamos a través de un lienzo que se conformó desde Isla Mocha, un lienzo en donde los chicos escribieron mensajes, se empezó a instalar como una especie de chateo por medio de este lienzo, de que luego lo presentamos en Ríos de Chile de Lirquén, y después volvió a Isla Mocha en otro formato, y así estamos de a poco dentro de las posibilidades de producción y gestión, queriendo mantener este diálogo que se dio de actividades de mediación muy puntuales, pero que se está expandiendo y que buscamos que ojalá se pueda expandir en el tiempo a un diálogo y que los chicos entre Lirquén e Isla Mocha se puedan conocer de alguna forma. Entonces, abre estas lindas y bellas posibilidades por medio de la táctica en sí, de ir como
no sé si la palabra improvisación le quita o le entrega peso a estos procesos, pero para mí en lo personal siento que es un concepto súper importante de trabajar y de conversar y de hablar, porque requiere no sé si tampoco es la palabra, como un saber qué hacer en cada momento o una especie de buscar alternativas, de saber cómo lidiar con ciertas situaciones, pero creo que eso también es lo bello de lo que son los procesos de mediación artística. Y hasta ahora le he hablado solo de lo que ha sido mediación desde las artes visuales. Galería Activa también este año puntualmente busca expandirse no solamente hacia las artes visuales, sino que también hacia las artes escénicas, en este caso, de este periodo que le acabo de comentar. Dentro de lo que es la convocatoria para artistas jóvenes, surgieron dos propuestas y una es ligada desde los procesos de danza contemporánea y performática. Entonces, también vamos a expandir y experimentar en torno a otros lenguajes artísticos desde la galería expositiva. Y también algo no menor, que hoy en día, la semana pasada inauguramos un proceso más ligado a una retrospectiva de una actividad que ocurrió en 2023 en el marco de la compañía Escuela de Balmaceda Arte Joven sede Bio Bio, y también en colaboración con la Unidad de Público de la Seremía. Estamos haciendo una exposición, levantamos y está expuesta ahora una exposición llamada Tucapel bajo sus fantasmas. Este montaje es una retrospectiva a lo que ocurrió en este hito festivo que fue guiado por Pablo Villablanca y también enmarcado dentro que es este teatro de masas. Fue una actividad que mezcló de manera muy bien lo comunitario, la creación artística y el proceso creativo en conjunto para desembocar en algo. Este algo, que hoy en día está expuesto en la galería, es un pasacalle, es una obra teatral que se expande al contexto callejero, la cual dio la posibilidad de integrar a los vecinos de otra manera, de una manera en la cual en la galería no acostumbramos, en donde los vecinos son parte de un proceso que se le involucra de una forma muy activa, por así decirlo. Em, lo que hoy día para nosotros es súper importante porque, bueno, también enmarcado dentro de otro contexto que es el Proyecto Esperanza, que también hemos recopilado fotografías y memorias sensibles de lo que es el barrio y también hemos puesto en la galería. Hoy en día, tener esto ahí expuesto nos abre también espacio a otras disciplinas. Entonces, ¿cómo se mezcla un espacio que es destinado puntualmente a las artes visuales? ¿Cómo se expande ahora a las artes escénicas? Y también una exposición que está en constante transformación. Ahora este viernes tenemos un hito que es como una transformación, como el paso siguiente de lo que ocurrió en 2023, en donde se van a usar los mismos elementos que están expuestos. Es decir, la galería también funciona como un lugar donde esos objetos propios de la escenografía, del vestuario, están ahí montados, pero que van a ser retirados para ejecutar de nuevo el carnaval y después van a ser remontados luego de la actividad. Y bueno, dentro de este marco de lo que les comento, le quiero dar el pase a Pablo Villablanca, quien está aquí también presente y quien guió y dio forma a este proceso que les comentaba sobre Tucapel bajo sus fantasmas y que también nos va a hablar sobre lo que se está levantando desde estos días, desde hoy, de Balmaceda Arte Joven y también en colaboración con otras organizaciones. Pablo, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escucho, me veo? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a apretar un poco, dar un poco de energía para hacer una experiencia más práctica, un poco de lo que yo he vivenciado con la mediación artística, y fue puntualmente por Bach, por Balmaceda Arte Joven en el 2023, con un proyecto de memoria que enmarcado los 50 años del golpe de Estado, donde hicimos una instancia de mediación comunitaria con la población Tucapel, población Esperanza en realidad, de ahí de Tucapel Bajo, y empezamos a tener reuniones primeramente para hablar de la memoria y poder recopilar información en torno a su memoria, la memoria colectiva. Tuvimos otra reunión primeramente para presentarnos, después para conversar, después para reunir hitos importantes dentro de la población y
después como para presentar un proyecto de guión con esos hitos. Y uno de los hitos importantes que encontramos era un cumpleaños. Los cumpleaños, cómo se celebraban, y lo tenía muy presente en su memoria. Nosotros queríamos hablar un poco de la dictadura, pero nos dimos cuenta también que es un tema que todavía tiene una herida muy grande a nivel nacional y no se habla, y ahí prefirieron en nuestras conversaciones, tampoco se pudo generar eso, pero se generaron otras cosas. Y generamos ese guión en torno a la historia de un gato que fue que el día de su cumpleaños, cuando estaban todos en un humedal, fue atropellado por una carreta, que las carretas también es un símbolo muy presente en el sector. Ese proceso, después vino un trabajo de talleres con especialistas que ayudaron en la parte teatral, que ayudaron en la parte de construcción de objetos, todo esto con el apoyo de Balmaceda en todo lo que es logística, conexiones, y se generó una obra muy interesante donde participaron los vecinos como intérpretes, como creadores, como constructores, y dejaron un objeto concreto que fue utilizado en teatro, que fueron los fantasmas, que fueron las máscaras de pájaro, de humedal, porque partimos hablando de cómo ese lugar fue poblado, qué había antes de ustedes. Y de qué había antes, había la naturaleza, había los animales, y de ahí pusimos el espacio estético donde empezar a construir. Y queríamos hacer una fiesta, sobre todo eso, un espacio comunitario, entendiendo el teatro como un rito, como un espacio de confianza, y lo llevamos a eso, a una fiesta donde la gente podía llegar y poder traer su mesa, nosotros también teníamos mesa, y compartir. Y dentro de eso sucedían situaciones teatrales, como la aparición de fantasmas que se metían en las calles del territorio, y después se invitaba completo a tocar, había músicos, mucha gente involucrada. Todos esos objetos ahora los instalamos en Balmaceda, en la galería de Balmaceda. Y está instalado, estamos ensayando ahora una nueva presentación que va a ser este viernes en honor al cumpleaños de Andrés Pérez, donde hay bandas invitadas, donde también se invitó a la población, a la comunidad, al territorio en realidad en general, y pasa a ser un espacio de comunicación, de transmitir, en un espacio de fiesta, en una sana fiesta, con teatralidad. Eso más o menos. Ay, no sé si me escucho, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. Nada, el trabajo de Pablo es realmente potente desde, en lo personal me encanta lo que se propone también desde la idea de la fiesta, desde la estética de los fantasmas, creo que tiene demasiadas capas, pero no quiero hablar más, sino que quiero abrir el espacio también em, a quienes están conectados, si hay alguna pregunta. Y también, a partir de tu mismo proyecto, solo mencionar lo importante que es el trabajo en red, el trabajo colaborativo, el trabajo de confianza con otros, porque no hay otra forma de trabajar colaborativamente para que se dé todo esta logística y esta confianza y esta participación. Eso. Y también a Jorge, decirle si hay algo desde el chat que quiera rescatar de todo el diálogo que se ha dado entre los tres. Sí, hola. Surgió una pregunta ya al cierre que menciona Pau si es que se ve mucha gente participando y cómo se hizo la producción de todo esto. ¿Cuál era el equipo guía y cuántos eran los vecinos participantes? En el caso de Tu Papel Bajo y sus fantasmas. Participaron 27 fantasmas que tenemos. Lo interesante fue que guardamos, después de esa presentación, hicimos un inventario, guardamos todas las máscaras, entonces tuvimos un registro de lo que sucedió. Yo sé que fue gente con sus fantasmas también, y puede que sea más.
pero habían 27 intérpretes de fantasmas, más un par de actores que no tenían fantasmas y que estaban en roles más técnicos o de tractores, como actores técnicos, actrices técnicos. Y había Claudio Urbina, Gonzalo Pavés, la Natalie, la Leto, que fueron especialistas en las distintas áreas. El cuerpo de avance, entrenamiento psicofísico, construcción de máscaras, construcción de vestuario. Participó mucha gente y ocupamos una metodología a través del juego, entonces es cercano y ritual, sobre todo eso, una investigación en lo sagrado del teatro, en lo importante de este rol. Vale, y hay una pregunta más igual, de la misma Pau. Dice, ¿se pensó hacer algo así en otra instancia, ya sea con esta u otra comunidad? Súper buena pregunta. Justamente ahora estamos haciendo como un remontaje de esta obra, como les contaba, para el cumpleaños de Andrés Pérez, donde hay otra gente participando, no la misma gente que participó en este momento, y adquiere otro sentido también. Fuimos a la marcha del 1 de mayo de los trabajadores con algunos fantasmas y también genera una instancia muy interesante. Hay un juego del anonimato ahí también, del encapuchado, pero a través de lo lúdico, de una invisibilidad, que es muy entretenido. Así que sí, creo que es un gran camino para evidenciar cómo nos estamos, o cómo nos estamos y nos están fantasmeando como artistas. Sí, igual podemos poner la opción de levantar la mano desde Zoom para activar Claro. la participación, si alguien quiere comentar algo, si quiere hacer una pregunta. Y también rescatar la idea que dice Pablo de esta idea de fantasma y de aparecer o no aparecer en ciertos momentos. Yo vi también ahora lo que iba a pasar el 15. Tiene mucho desplazamiento y mucho potencial también. Trabajar desde lo lúdico en temas poco denso, un poco duro, eh, pero muy crítico también y muy potente Claro. visualmente. No sé si hay una mano levantada o alguien quiere comentar algo. Yo tengo una consulta, o no sé, dentro de lo que ha sido este proceso de tu papel bajo esos fantasmas, ¿de qué forma se ha integrado el rollo de desaprender lo aprendido? También entendiendo que trabajar con comunidades es un constante diálogo y también lidiar con ciertas tensiones entre las mismas comunidades a veces. Entonces, ¿cómo, de qué forma esto se puede transformar en un festejo? ¿Sí? Como que igual es interesante esa vuelta porque el festejo y lo lúdico nos mueve a todas las personas y cuando se integra eso dentro de que es la práctica en sí, siento que se le da una vuelta como increíble, ¿no? Como que siento que es necesario. Claro, es un festejo, pero también, pero más que un festejo, es algo más atrás, creo que es el rito, por eso vuelvo, y por eso se empareja tanto con el teatro. Eh, Como que hay un de acuerdo, una convención en que entramos, un respeto, unas normas tácitas, eh, una proximidad que hace que exista una cordialidad. También eso va dentro del entrenamiento que aplicamos, que se genera eh, esa instancia de confianza. Hoy día, por ejemplo, en la mediación que tuvimos en la mañana, ocupamos todos los elementos, pusimos un gato, una persona de los que estaban viendo, se puso el gato, otros llegaron, repartieron los regalos, hicimos una fila para que repartieran los regalos, después hicimos el atropello porque tenemos una rueda ahí arriba de un gato y lo atropellaron al gato y sacamos al gato y los fantasmas lo pasearon por el patio y luego se fueron a vestir. Entonces está vivo, está activo y esto es como generar esa instancia escénica, esa antropología teatral de jugar como una posibilidad de encuentro.
con respecto, con respecto a lo que es el rollo de lo interdisciplinar en torno a la mediación. Personalmente lo veo como algo súper necesario, pero también pasa, muy también desde ciertas disciplinas, a veces cuesta fomentar e incentivar estos diálogos entre, por ejemplo, el arte escénica, las artes visuales, o desde la música, porque igual siento que igual, lo escénico como que de alguna forma abarca casi de todo. Pero es interesante también cómo esto también se hace necesario, cómo también podemos expandir estos horizontes en torno a nuestras propias prácticas. Por ejemplo, muy desde lo que es galería activa, eh, me he dado cuenta también que no todas y todos sabemos cómo mediar nuestros propios trabajos y que es necesario abrir instancias para que justamente nos conozcamos, conozcamos nuestras prácticas y conozcamos también otras metodologías y qué mejor desde el juego, como que siento que el juego y lo lúdico puede ser como este eslabón que podría de alguna forma acercar desde lo interdisciplinar como a las personas y a todos quienes trabajamos dentro de todo esto. Sí, yo quisiera compartir también una inquietud y una curiosidad que tenía cuando tú me comentaste, Sebastián, que iba a estar esta exposición. Era cómo se traducía el proceso vivo hacia una galería. Eh, Porque ahí hay otro proceso que está como el proceso vivo, la experiencia, como la instancia más performativa en la calle, y cómo eso deriva en una exposición y cómo Pablo lo traduce en esa experiencia viva nuevamente. Entonces también hay un ejercicio que son procesos creativos un poco distintos y hay decisiones ya un poco materiales, disciplinares, de contexto, que es un espacio eh, blanco, más rígido. Entonces también eso me gustaría como, como destacarlo, de que sigue siendo una experiencia viva. eh, Pese que responda a otro momento, cómo se activa nuevamente, cómo eso, o si Pablo quiere también hablar de eso, de cómo le dio la vuelta, cómo lo pensó, cómo lo sintió, cómo... Es como una sala de ensayo ideal. Tener los objetos instalados para poder tomarlos y después colgarlos. Es el sueño del pibe. Eso es lo ideal. Y por eso está muy bonito que lo estemos aplicando en eso. Que justo tengamos este montaje, que haya mediaciones, están los fantasmas colgados. No sé si la gente que va cuando no hay mediación se pondrá los fantasmas o se pondrá, pero está siempre la posibilidad de eso. La idea. Dice, exposición teatral en constante transformación. Ahí va, si es que lo hacen o no. Claro, porque ahí también se cruzan otras cosas. Mientras tú decías, y eso pensaba como a lo que uno está como determinado desde su formación académica. Tú piensas el espacio desde el ensayo, desde otro lugar y también se cruza como con las normas de cómo uno se relaciona con el espacio expositivo. Entonces, también ahí rompe una forma de aproximarse al objeto, a, a lo formal, de que no se toca, no sé. Sí, alguna vez me pasó a mí que entré a una exposición en Matucana 100, creo que fue, hace muchos años, y habían puros trajes de abejita colgados y puros cojines como polen en una esquina. Y yo llegué en un perchero y llegué con mi amistad y nos pusimos a tirarnos la esponja, lo pasamos muy bien, muy entretenido. Y terminamos, nos sacamos, nos vamos yendo y vimos un cartel que decía no tocar. Habíamos hecho todo lo contrario de lo que habían dicho y lo habíamos pasado muy bien. Y creo que esto presenta esa posibilidad. Si lo sacan, Todo lo nadie que le va a pasa con decir la no te obra, lo pongas. ¿Cachai? ¿Cómo? todo lo que pasa con la obra es parte de la obra. Claro. Bueno, igual quería comentar que desde Balmaceda estamos intencionando trabajar de manera constante en torno a lo que es plantear la mediación artística como tal. Por ahí vi a Cami
junto con Camila Lucero, pronto también vamos a levantar una especie, no una especie, una residencia experimental de mediación artística, en donde también justamente la idea es encontrarnos y dialogar y generar estas conversaciones que tensionen la mediación artística como tal y cómo nosotros nos planteamos desde ella hacia los demás, hacia nuestra práctica y hacia las personas a quienes queramos llegar, de alguna forma. Entonces, igual lo menciono porque es importante, creo yo, abrir siempre o preguntas o inquietudes en torno a cómo mediamos. Y es por eso también que la galería también está dispuesta a generar estas tensiones, a generar estas experimentaciones expositivas, todo, porque siempre estamos en la búsqueda de buscar maneras, metodologías, de encontrarnos, y qué mejor que con espacios de diálogo y conversación. Por ejemplo, esta misma actividad para nosotros también es súper importante porque buscamos generar estas instancias donde creemos que cada vez la mediación tiene que estar más en tema, tiene que estar más en diálogo, porque es lo que es necesario mucho más ahora en estos contextos que son súper adversos, en donde el diálogo y la comunicación son lo principal. Sí, me sumo a lo que dice Sebastián. Creo que también encontrarse y dialogar es una inversión. Compartir con el otro es una inversión. Compartir en el colectivo es una inversión. Yo lo experimenté un poco en este contexto migratorio de cómo en un contexto un poco en crisis, ¿eres con el otro o no eres? Entonces, es algo que desarticula un poco mi lógica de formativa. Por eso vuelvo de nuevo como pensamiento lineal, la estructura que uno va tomando, a cómo se va amoldando esa forma y como lo necesario que es salirse y cruzarse y tomar ese riesgo de estar en otros lugares. Eso. Pregunto por última vez si hay alguien que quiere tomar la palabra o si no, vamos cerrando ya, porque estamos súper pasados en el tiempo. Si nos pasamos un poquito. ¿Alguna mano levantada? ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? Parece que no. Bueno, eh, agradecer su presencia hoy día, Gabriela, Pablo, y a todos ustedes también que nos acompañan. Eh, Gracias por este espacio, de verdad. Es muy nutritivo poder tener instancias como esta, donde podamos colocar sobre la mesa lo que es la mediación artística, nuestras inquietudes, las dificultades que esto conlleva y también el contexto, ¿ya? De verdad, muy agradecido y voy a hablar un poco desde Balmaceda, cualquier cosa. No, pero atento a nuestras redes sociales, estamos siempre compartiendo actividades. Ahí está la Cami levantando la mano. Ah, sí. Hola, Ah, muy bien. A para ver, no irnos déjame. con... Ahora. Ahí Ay, sí. sí. ¿Me escuchan? Es que estamos compartiendo el audio con la Romy. Hola, hola. Hola. Oye, muchas gracias por la instancia, Gaba, muy interesante los referentes y hablar de la mediación artística como lo estás estudiando tú y como lo estás integrando tú, que es desde esta visión comunitaria. Me parece muy relevante e importante en estos tiempos que corren en Chile. Así que muchas gracias y gracias a Balmaceda, que siempre es un espacio abierto al diálogo y importantísimo para la mediación en Conce. Así que bacán. Muchas gracias, Pablo, también. Gracias a los tres. Por la experiencia. Muchas gracias, Cami. Nada, Gaby, Pablo, ¿algo más como para cerrar? Invitados para el viernes, los que estén por acá. Y muchas Sí, gracias por a favor. Balmaceda, Arte Joven. Muchas gracias. También vuelvo a agradecer a Balmaceda, que es como estar en casa, sentirse confianza, em, y siempre abierto, siempre dispuesto, y también es una instancia posible donde uno conectarse con la práctica de la mediación
de donde esté y también de retornar. Eso. Oye, algo súper importante comentar, que esto que nosotros, esta instancia, eh, est- está haciendo y fue grabada y a posterior se va a subir a YouTube como un elemento que va a poder ser visualizado adelante, más a futuro, para quien lo requiera y también para continuar abriendo diálogos. Así que ahí atento a las redes sociales. Y Gabriela, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, a todas. Chao, que estén muy bien.